Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad estamos contentos por tener a un referente de la contabilidad en el Perú, quien es Carlos Manuel Valle Larrea. Carlos Manuel es socio principal de Antud Advisor. Previamente un saludo a tu persona, Carlos. Un saludo a todos, es un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Carlos Valle es MBA por la Universidad ESADE en España y también magíster por la Universidad del Pacífico. Carlos posee más de 29 años de experiencia en la consultoría en normas internacionales de información financiera. Él es socio principal de Antud Advisor y también es autor de este libro que tengo en mis manos, Fronteras Contables. Quisiéramos abordar en esta tarde sobre un tema muy importante, sobre la NIF 15 y la NIF 16. Sabemos que hace unos años, me corregirás tú, a partir del 2019, entró en vigencia aquí en el Perú la NIF 15 y la NIF 16. Sin embargo, la implementación de ese modelo de 5 pasos previsto por la NIF 15 ha sido un reto para las empresas. Coméntame tú, por favor, cómo así las empresas en las cuales tú prestas servicios de consultoría han implementado esos modelos de 5 pasos que para muchos ha sido muy complejo, vale decir, el sector de construcción, telecomunicaciones, entre otros sectores que tienen cierta complejidad. Por favor. Sí, claro. Bueno, primero, ese paquete de normas fue quizás la última reforma importante que tuvo el IASB. Si ven, desde ahí ha habido bastante silencio. Próximamente vamos a hablar ya de la NIF 18, que va a sustituir a la NIF 1 y que trae algunos cambios también importantes en la presentación de estados financieros. La NIF 15 efectivamente entró en vigencia a nivel internacional desde el año 2018, pero en el Perú se pidió una prórroga por los que aplicaban en el entonces llamado Perú GAP, una prórroga de un año más, ¿no? Pero la vigencia internacional es de 2018, mientras que la NIF 16 es de 2019. Entonces, la NIF 15 de ingresos, efectivamente, como bien mencionas, ha sido un reto muy importante para las empresas, ¿no? Porque pasábamos de una norma relativamente corta, escueta, como la NIF 18, a una norma que detalla, como bien señalas, pasos, ¿no?, para el reconocimiento de ingresos, ¿no? Y dependiendo de la industria han habido dificultades, ¿no? Dependiendo de qué sector. Tú has mencionado telecomunicaciones, por ejemplo, es un caso, construcción es otro caso, empresas que prestan servicios software, dependiendo de cada tipo, tienen problemáticas particulares, ¿no? Pero efectivamente, estos pasos se basan primero en identificar el contrato. Y ahí, para que exista el contrato, hay una serie de requisitos, y el más importante quizás de esto es que exista capacidad de pago del cliente. ¿Ya? Entonces, ahí hay ciertas dudas y discusiones, porque podría tener clientes a los cuales no tengo la certeza que pueda cobrarle la contraprestación por lo que le vendo, por mis servicios, ¿no? Entonces, en esos casos para la norma no existe un contrato y no debo reconocer un ingreso, ¿no? Mientras que para la NIF 18 era reconocer el ingreso y después deteriorar la cuenta por cobrar. Entonces, la evaluación de la capacidad de pago del cliente es bien relevante en esta norma. Entonces tú me dirás, pero ¿quién va a hacer transacciones con ciertas clientes que no van a pagar? No tiene lógica. Pero a veces me encuentro obligado a hacerlo. Por ejemplo, si soy una empresa que tiene servicios públicos, agua, luz, por ejemplo, hay ciertas regiones en algunos países en los cuales no se les cobra a los habitantes de lugares específicos, por razones de seguridad, por dificultades. Ahí hay un problema de ingresos. Lo mismo puede ocurrir si un abogado, por ejemplo, plantea que va a tener un fee de éxito, un success fee, por ejemplo, ¿no? O de repente también en los casos en los cuales una clínica que tiene que atender a un paciente que de repente por emergencia va a un lugar y no tiene capacidad de suficiente recursos, ¿no? Entonces, ese es un problema, por ejemplo, que ha habido, ¿no? Otro es identificar las obligaciones de desempeño, ¿no? En el paso 2, que es identificar las obligaciones de desempeño, ahí las obligaciones de desempeño son los compromisos que tiene la entidad con su cliente, ¿no? Entonces, y depende de la perspectiva. Por ejemplo, si soy alguien que me han contratado para hacer una clínica, un hospital, hay una serie de labores que tienen que ver con la edificación del hospital, ¿no? Desde los planos, arreglar el terreno, sacados. Todo eso son un conjunto de actividades conexas, pero el entregable de la obligación de desempeño es el hospital, ¿no? O la clínica. Pero si lo ves desde la perspectiva del subcontratista, yo lo puedo contratar al subcontratista solamente para que me haga de repente los planos,
y después me da los acabados, son tareas totalmente distintas en el tiempo. De la perspectiva del subcontratista tiene dos obligaciones de desempeño con el constructor, ¿no? Entonces cada uno de esos pasos hay que ver. Y el paso 3 tiene que ver con determinar el precio de la transacción. Y ahí tenemos también varios problemas, porque estoy tratando de resumir brevemente, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa constructora, ¿no? Yo he plantado un monto de honorario por mi servicio de construcción, pero yo desde el momento 1 tengo que estimar si voy a ser sujeto de penalidades o de premios. Entonces, cuando ocurre eso, no es que tenga que esperar que se den las condiciones, digamos, 3 incumplimientos, 3 entregas tardías, 3 demoras en alguna cosa, y ya se gatilla. No, desde el momento 1, basado en mi experiencia que tengo como haber construido obras similares o lo que dice la industria, yo tengo que estimar esa penalidad. Entonces es un modelo que más no uso una bola de cristal, pero me trato de proyectar, ¿ok? Ese es por un lado, ¿no? Entonces, eso algunas empresas no lo entienden, ¿no? Entonces a veces no lo están estimando en su momento. Y empiezan a medir grado de avance, por ejemplo, sobre el monto inicial pactado, y recién cuando les va la penalidad, afectan, ¿no? El otro tiene más de emparejar, de linealizar más el efecto, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Pero si partimos desde la identificación del contrato, tú has hecho mención a ejemplos que en la práctica algunas empresas, por ejemplo de la de construcción y que realizan la entrega, que es, digamos, el producto final de un contratista, que es la entrega de un hospital, de un edificio. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros identificar un contrato cuando una empresa necesariamente no tiene un documento de respaldo que trae el acuerdo de las partes? Porque a veces nosotros pensamos, la IFRS 15 nos habla ingresos por actividades ordinarias y el paso 1 es identificar el contrato, pero sin embargo, si no tengo ningún documento, ¿cómo así yo identifico ese contrato y cumplo con el paso 1 del modelo de estos 5 pasos, ¿no? El punto interesante que mencionas. A ver, la norma especifica que no necesariamente el contrato es sinónimo de ser escrito, ¿ok? Debe existir evidencia del acuerdo entre las partes y puede tener varias vías. Podría ser incluso verbal. Hace poco participé en un caso que se estaba discutiendo en una sala, nos pidieron una opinión técnica, donde el acuerdo que constaba por una comunicación vía un correo electrónico. Un correo electrónico. Pero que las partes manifestaban sí, efectivamente estamos de acuerdo. Entonces ya correspondía legalmente discutir. Desde el punto de vista contable se podía documentar que había una voluntad, ¿no? Pero como te digo, depende de las prácticas del mercado, ¿no? Pero obviamente, si no hay evidencia que las partes han acordado lo que dice una de forma unilateral, no hay contrato, ¿no? O si las cláusulas también son cláusulas que no tienen fondo comercial, ¿no? Sustancia comercial, dice la norma, ¿no? Por ejemplo, no sé, te voy a pagar si es que la inflación peruana llega a 5.000% en el año. Eso no es, en este momento, no es imposible, pero la probabilidad es remotísima, ¿no? Con respecto, Carlos, a la determinación de las obligaciones de desempeño, hay casos, créeme, muy complejos, como por ejemplo en una empresa que te vende una póliza de seguro. ¿Cómo yo, empresa aseguradora, no vamos a decir un nombre de una empresa comercial, cómo así realizar ese trabajo de saber el cumplimiento de las obligaciones de desempeño si yo le vendo una póliza de seguro ante un posible siniestro? No te pido que me lo expliques, sino que hay casos así. ¿La empresa qué tiene que realizar? Yo sé que, por supuesto, tocar la puerta a los asesores en NIF, que son los especialistas, pero ¿qué hacer ante las complejidades? Bueno, los seguros son tan complejos que tienen una norma específica, que es la IFRS 17, ¿no? Porque el riesgo de seguro es totalmente distinto a un riesgo comercial. Entonces, el reconocimiento del ingreso se va a basar en esa norma, ¿no? Que es una norma particular. Pero ahí mencionas un punto importante, porque algunos cometen ese error y dicen, mira, yo no soy una compañía de seguros, pero a mí no me aplica esa norma. Pero podría ser que sí. Podría ser que lo que tú percibes respecto al riesgo que asumes puede ser desmesurado, ¿no? Entonces, tuvimos el caso, por ejemplo, de una clínica dental que cobraba una cobertura a sus clientes, por la cual, pues por un monto, vamos a suponer 500 soles al año, te podías atender de todo. Pero bueno, una cosa es una picadura y otra cosa puede ser pues una endodoncia. Pero ¿qué tal si esa persona tiene un caso complejo de muela de juicio que de repente el costo es
5.000. La clínica va a perder. Entonces, ahí no hay proporción en el riesgo. Entonces, en esos casos, por más que no sea una empresa de seguros, tiene que aplicar esa norma, ¿no? Y lo mismo, digamos, dependiendo de cada industria hay que ver la práctica, ¿no? Dependiendo de cada industria. Sí. Con respecto al cuarto paso, por favor, coméntanos, Carlos. Yo sé que tu explicación a todos los amigos que nos escuchan va a ser importantísima. Nos han llegado consultas. Hemos mencionado ahí por el grupo que Carlos Valle va a estar en la plataforma Gestionando Negocios y nos han mandado una serie de preguntas que por el tiempo no te voy a leer todas. Pero, por ejemplo, al cuarto paso. Sí, de acuerdo. En el cuarto paso es, una vez definido el precio de la contraprestación, hay que distribuirlo entre las obligaciones de desempeño. Y ahí tú mencionaste, por ejemplo, el caso de telecomunicaciones. Efectivamente, a veces cuando tú tienes una nueva línea, te dan el celular gratis, entre comillas, ¿no? Y te empiezan a cobrar pues ya tu consumo mensual, lo que llaman el tráfico de datos, ¿no? Entonces, para esta norma es claramente distinguible la venta del equipo del servicio de tráfico de datos, el servicio de datos, ¿ok? Entonces, a cada una le tienes que dar un precio. Y tú no puedes decir de que el celular es gratis. Tú tienes que distribuir la contraprestación sobre la base de un concepto que se llama el precio de venta independiente. La pregunta es, este monto, ¿a cuánto se vendería ese celular en el mercado solito? Entonces, ¿cuánto sería la data solita? Entonces haces un P por Q, te sale un porcentaje y ese porcentaje vas a asignarlo a lo que tú vas a cobrar finalmente, ¿no? Entonces, es un tema complejo, incluso puede pasar en algunos casos en licitaciones. En licitaciones tú puedes decir que vas a entregar productos 1, 2, 3, 4 y pones unos precios, pero a veces en las licitaciones por un tema de estrategia puedes rebajar, subir, aumentar, ¿no? Dependiendo. Entonces, pueden estar distorsionados respecto a los precios de venta independientes, entonces tienes que hacer la corrección cuando ya entregas el producto. Entonces, no necesariamente va a coincidir la facturación con el reconocimiento del ingreso. Claro, entonces, hay esas complejidades. Las complejidades existen y para eso las empresas tienen que tocar las puertas a sus consultores en NIF. Sí, por supuesto. Y también, digamos, siempre capacitarse, ¿no? Porque hay bastante material educativo y foros y todo. El Departamento de Contabilidad tiene que tener la responsabilidad de actualizarse con todos esos cambios normativos. Sí. Y es también la empresa, el empresario, por la responsabilidad que tiene en firmar un estado financiero, debe de invertir también en su departamento contable, ¿no? Es fundamental. Yo creo que la capacitación del personal contable es uno de los grandes déficits que tienen algunas empresas, ¿no? A veces creyendo que es un área en la que no hay que invertir y los problemas se ven a largo plazo, ¿no? Que dónde está el sustento de esta operación, que por qué lo traté así. Y hemos visto por experiencia problemas grandes en muchas empresas, ¿no? Incluso hasta para los empresarios a veces es necesario llevar su propia contabilidad, ¿no? No, una persona natural, a veces algunas empresas cometen el error de mezclar las transacciones del negocio con sus transacciones propias. Entonces esa separación tiene que existir, ¿no? Entonces ahí hay problemas. Yo te hago una pregunta, Carlos. Un empresario dice, mi negocio es familiar, mi accionista es mi primo, el otro accionista es mi hermano. ¿Para qué auditar mis estados financieros bajo un marco normativo de NIF si el accionista no me lo exige? Pero, ¿qué respuesta darías? Créeme que hay muchos empresarios que tienen esa postura, la cual no la comparto, ya que el accionista, el grupo de accionistas no están interesados en que una firma de auditoría revise los estados financieros, se cogen de ese argumento y no contratan los servicios de un auditor independiente. Sí, eso es un problema común también. Y yo creo que hay que ir a dar un paso atrás y pensar en el concepto de gobierno corporativo. Una empresa familiar debe tratar de contar con un director independiente, con algún tipo de asesor independiente, ¿no? Y lo hemos visto, ¿eh? Yo tengo varios amigos que han tenido emprendimientos, ellos son de segunda generación y han empezado a tener esas preocupaciones, porque, digamos, cuando uno ya quiere entrar a un entorno más grande de negocios, por ejemplo, quieres trabajar con fondos de inversión, ¿no? O pedir líneas bancarias más importantes, te van a pedir auditados. ¿No? Y si el contador no ha estado preparado, pues la auditoría probablemente sea un problema, porque no va a tener la documentación suficiente, van a haber desviaciones en las NIF y además riesgos tributarios. Sí. En el año 2011 salió la ley 29720, si no recuerdo muy bien, en donde figuraba un artículo muy importante, que todas las empresas cuyos ingresos son mayores a 3.000 UITs tenían la obligación de contratar los servicios de un auditor independiente y de auditar sus estados financieros.
Sin embargo, fue derogada por un gremio empresarial que solicitó al TC declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Y al final es un tema de libre elección, ¿ya? Porque, digamos... Puede ser impuesta por el gobierno. Yo creo en el libre mercado. Sí, yo creo que el libre mercado, pero de que es recomendable totalmente. Y más bien el mercado solito se va corrigiendo. Porque muchos de los clientes que tenía en las anteriores firmas donde he trabajado, o ahorita en la compañía en la que estoy, son empresas que no tienen obligación de ser auditados. No son empresas que tengan acciones en bolsa, no son empresas que reportan al SBS, ¿no? Pero sin embargo, ya los bancos empiezan a pedir información, ¿no? Entonces, es una práctica saludable, es una práctica conveniente, porque previenes cosas, ¿no? Y normalmente cuando una compañía tiene desorden en la contabilidad, es muy seguro que también tenga problemas tributarios. Es muy seguro. Entonces, ahorita vamos por ahí, que nos interesa también tu opinión sobre los efectos o las consecuencias que puede tener a la empresa no aplicar normas contables en el tema netamente tributario. Estimado Carlos, correspondiente al último paso para aplicar la NIF 15, reconocimiento de ingresos. Ya estamos ya para que el contador público realice esa revelación en los estados financieros de los ingresos de la empresa, por favor. Sí, bueno, ese es, como dices tú, el último paso, ¿no? El paso importantísimo, que está basado en un concepto que se llama transferencia de control. ¿Okay? Ese modelo de transferencia de control es un modelo nuevo, es una novedad de la NIF 15 respecto a la NIF 18. En NIF 18 antes hablamos de un modelo de transferencia de riesgos y beneficios para venta de bienes y grado de avance para prestación de servicios. En cambio, aquí el de transferencia de control aplica a ambas cosas, a venta de bienes y a prestación de servicios. Entonces, la pregunta es ¿cuándo transfiero el control? Y la norma dice que el ingreso se puede reconocer o a lo largo de un periodo o en un momento específico del tiempo. Y te dice de una manera un poco sutil, no es tan clara, pero si lees la norma lo puedes entender mejor, es que primero tienes que evaluar si se da transferencia a lo largo de un periodo. Entonces, hay tres posibilidades. La primera es que el cliente se beneficie del servicio e inmediatamente lo estoy prestando y lo consuma. Como podríamos mencionar, por ejemplo, una empresa de limpieza, está barriendo la señora, en ese momento ya la empresa se está beneficiando, ¿no? O contrato de repente a una orquesta sinfónica para que toque una gala de la compañía mientras está tocando la orquesta, también la empresa se está beneficiando. Hay una transferencia que se produce a lo largo del tiempo. El otro caso es cuando se hace algún tipo de construcción o mejora, algún tipo de labor en un activo que es controlado por el cliente. Ese es el típico caso que aplican las constructoras, por ejemplo. ¿Ya? Las constructoras, normalmente yo tengo un cliente tiene un terreno y dice, levántame ahí por favor un estadio o una sede administrativa. Entonces, mientras voy haciendo la labor, la empresa se está beneficiando. O sea, y voy reconociendo el ingreso también a lo largo del periodo, ¿no? De acuerdo a valorizaciones, el criterio que se use. Y el otro es cuando hago un bien que es pero tan particular o es que es único para el cliente que tengo. O sea, puedo estar haciendo una super caja fuerte para un banco en mi sede, en mi fábrica, pero esa caja fuerte es solamente para ese banco. Entonces, en ese caso, también reconozco a lo largo del tiempo. Si no se dan esas condiciones, entonces el ingreso se reconoce en un momento específico del tiempo. Y hay que ver cuál es ese momento, porque eso es bien importante. Y mucha gente se confunde con eso. Porque siguen todavía con el chip de la transferencia de riesgos y beneficios. Y eso no necesariamente ocurre así. Hay una serie de indicadores que da la norma. Uno de ellos es que haya un reconocimiento, ya tengo el derecho a cobrar la contraprestación, hay una aceptación del cliente del producto o servicio, transferencia de riesgos y beneficios, ¿no? Transferencia de propiedad legal. Entonces, alguno puede ocurrir antes de la transferencia de riesgos y beneficios. Por ejemplo, podría tener una producción específica para una empresa que está en un puerto de salida y ahí hay un supervisor de esta empresa y él le da el visto bueno. Ya no hay posibilidad de devolución, la transacción se va a dar. Entonces, aunque aún no le he enviado el producto al cliente, ya le transferí el control, ¿no? Entonces, eso de que cuando el barco se hundía, eso ya es un poquito más antiguo, ¿no? Entonces, y eso también nos da dos cosas. Si yo ya le transferí el control antes de haberle entregado el producto, si yo asumí el servicio de transporte, también se vuelve una obligación de desempeño distinta. Cuando hay transferencia de control de la mercadería y hay otra actividad,
como el servicio de transporte, esa es una obligación de desempeño distinta, ¿no? En cambio, si yo no estoy transfiriendo el control hasta que entrego el bien, en ese caso el transporte es una actividad conexa y no es obligación de desempeño separada. O sea, esas cosas a veces causan alguna confusión entre la gente, ¿no? Muy bien, muy ilustrativo tu explicación acerca del reconocimiento de ingresos según la NIF 15. Ahora, estimado Carlos, yo quisiera hablar también de la norma 16, de la NIF 16. Yo escuché a un especialista decir, cuando entre en vigencia la NIF 16, los terrenos se van a depreciar. Yo me quedé sorprendido, los terrenos se van a depreciar. Y él explicaba, ¿no? Bueno, su caso práctico decía, cuando una empresa alquila un terreno que antes lo registraba a resultado en la cuenta de gasto, en el pago de alquiler mensual, ahora tiene que ese terreno activarlo, reconocerlo como activo de derecho de uso en su contabilidad y depreciarlo. Entonces, desde ahora los terrenos se van a activar. Bueno, yo un poco confuso su ejemplo, no sé si coincides o no con ese ejemplo. Sí, confuso. Pero coméntanos, Carlos, acerca de la NIF 16, arrendamientos. Hay conceptos nuevos, activo de derecho de uso, pasivo por arrendamiento, la depreciación del activo por derecho de uso, los intereses que se devengan a lo largo del contrato. Por favor, coméntanos. Sí, ese es un cambio también importante. Es un modelo nuevo. El cambio es para los arrendatarios. Para los arrendadores se mantiene igual, ¿no? Esta norma, como bien decías al comienzo de la entrevista, entró en vigencia en el 2019, reemplazó a la NIC 17, ¿no? En la NIC 17 había que distinguir entre arrendamientos operativos y financieros desde la perspectiva del arrendatario, ¿no? Entonces, eso dio lugar a que hubiera una... ¿Por qué muchas compañías preferían que el arrendamiento sea operativo? Porque, ¿no? Cuando es arrendamiento financiero, decía el modelo, se le transferían los riesgos y beneficios al arrendatario, ¿no? Y los demás contratos eran arrendamiento operativo. O sea, los que no cumplían la definición de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Entonces, había una preferencia marcada por los arrendamientos operativos. ¿Por qué? Porque estaban fuera de balance, ¿no? Entonces, a veces por cuestiones de ratios, tener un pasivo por arrendamiento importante me podía afectar algún ratio. Los covenants, por ejemplo, ¿no? Para licitaciones, por unas cosas, claro. O a veces también podía ocurrir, por ejemplo, en las empresas transnacionales donde hay un control presupuestario muy fuerte, te prohibían hacer inversión en CAPEX hasta cierto límite, entonces ya no podías irte más allá. Entonces decían, entremos en un renting de equipos de cómputo, entremos en un arrendamiento operativo de tractores, ¿no? Entonces no estaba en el balance, ¿no? el bien ni el pasivo. Pero en la práctica ese bien durante toda su vida útil lo iba a aprovechar la empresa. Entonces el IASB se dio cuenta y dijo, no, esta distorsión de alguna manera hay que eliminarla, y planteó un modelo único para los arrendatarios. El arrendador todavía distingue estas dos cosas, ¿no? Pero en el caso del arrendatario, salvo que hayan dos excepciones que tienen que ver con contratos menores a 12 meses o bienes de valor pequeño, planteó un modelo único en el cual, como bien señalas tú, se reconoce en el momento inicial un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, ¿no? Y este derecho de uso es el valor de los pagos estimados de arrendamiento traídos a valor presente, ¿no? A la tasa del contrato o la tasa incremental, ¿no? Y yo reconozco este derecho de uso y efectivamente lo voy a ir amortizando o depreciando en el plazo de vigencia del acuerdo, ¿no? Entonces, ojo, y acá hay una precisión importante, ¿no? No es, el derecho de uso no es el mismo bien. El bien que estoy arrendando es el activo subyacente, que es un concepto que también no se usa mucho en la contabilidad. O sea, cada vez es más importante en la contabilidad, pero los contadores no nos damos cuenta de esa trascendencia. Activo subyacente también puede haber, por ejemplo, en los derivados, ¿no? Cuando digamos, yo calculo las fluctuaciones de mi derivado, pero mi derivado es sobre la base de... Una divisa. O 1000 toneladas de oro, lo que sea. Entonces, ese es el activo subyacente. Activo subyacente también voy a tener cuando hago, digamos, estos empaquetamientos de carteras para fondos de inversión, ¿no? Para titulizaciones, en concesiones cuando registro un intangible. Por una concesión, cuando a mí no me retribuyen por la infraestructura que doy, el Estado no me garantiza una retribución, yo lo cobro, por ejemplo, vía peaje, ¿no? Vía algo que le cobro al usuario. En esos casos yo reconozco un intangible
pero en realidad tengo un elemento tangible, pero ese es subyacente, ¿no? Entonces lo mismo, el derecho de uso no es igual al activo que estoy arrendando. Importante precisar eso. Sí. Estimado Carlos, correspondiente a la NIF 16, la norma hace mención que hay que primero también identificar si estamos ante un contrato de arrendamiento o contrato de servicio. ¿Podrías, por favor, ilustrarnos, quizás con un caso práctico, cuando la empresa está ante un contrato de servicio? Porque hay también requisitos que la norma establece para que la empresa califique este contrato como arrendamiento. Es muy buena la pregunta que haces, porque aquí hay un error común. Siempre los contadores, y eso ya veo que está desapareciendo, pero todavía tenemos ese problema. No importa el nombre que tenga el contrato. El contrato puede llamarse de otra manera, se puede llamar comodato, se puede llamar cesión gratuita, lo que sea. Pero tengo que evaluar si cumple las condiciones de arrendamiento y lo voy a tratar como arrendamiento. Como lo mismo, si algo se llama consorcio, es un acuerdo de consorcio, no necesariamente estoy en el alcance de la NIF 11, por ejemplo, ¿no? Tengo que ver si hay realmente un control conjunto, ¿no? Entonces, como bien señalas, se tiene que cumplir 3 condiciones. Y esto implica que tengo que revisar mis contratos. A veces puede ser que yo, por ejemplo, contrate un proveedor y este proveedor me va a poner una máquina que va a estar ahí 5 años sirviéndome a mí. Entonces, ahí se puede distinguir entre el servicio, por ejemplo, de embolsado y la máquina que me asigna. Hay un componente de arrendamiento dentro de otro contrato. Entonces, hay que identificarlo. Entonces, las condiciones son básicamente 3. Primero, que haya un activo identificado. Tiene que haber un activo identificado. Por lo tanto, si yo te doy una máquina, esta máquina debe permanecer en mi instalación. No es que me la pueda sustituir mi proveedor cuando desee, ¿no? Tiene que haber un activo identificado. Lo mismo, si yo te arriendo un tanque para que guardes, no sé, granos, combustible, tiene que ser un tanque específico. No te digo donde quieras almacena, eso no hay una identificación, ¿no? La segunda es que el potencial arrendatario, vamos a decirlo así, se beneficie sustancialmente del activo. Y a veces eso también pueden haber dificultades. Por ejemplo, si varias empresas arriendan este local donde estamos ahorita, una especie de subarrendamientos, y la unidad de cuenta es este edificio, hay varios que se benefician. Entonces no hay un arrendamiento, no se cumple esa condición, ¿no? Entonces, lo mismo a veces algunas entidades, por ejemplo, en el mundo de la telefonía o la electricidad, a veces los postes sirven para transferir líneas de fibra óptica de varias empresas. Entonces, si varias se benefician del poste, de la perspectiva de cada una, no hay un arrendamiento también. Porque hay más de uno que se beneficia del activo. ¿No? Y la última condición tiene que ver que defina el arrendatario, decida el cómo y el para qué va a utilizar el activo, ¿no? Porque ahí entramos, si no, a otro tema más complejo, que son los contratos que tienen cláusulas preestablecidas, donde ya se tienen que ver otras cosas, para quién se construye el activo, quién lo opera, ¿no? Entonces hay una complejidad, pero efectivamente, como dices tú, cuando hago una evaluación de NIF 16, y eso nos ha pasado recurrentemente, pues lo hemos hecho en mineras, lo hemos hecho en empresas del sector telecomunicaciones, constructoras, etc. Cuando hago una evaluación de NIF 16, tengo que revisar más allá de los contratos que se llaman arrendamiento. Tengo que ver todos los contratos que pueda tener con mis proveedores, por ejemplo, ¿no? O los contratos que pueda tener de repente, a veces me da un espacio para poner una antena, a veces me da un derecho de paso. Entonces tengo que ver qué se está dando, ¿no? Entonces es complejo e interesante la casuística que puede ocurrir. Y ese trabajo de revisar todos los contratos que tenga una empresa e identificar lo que tú has dicho, un activo identificable, que el arrendador no tiene el derecho de sustituir el activo y que los beneficios estén potencialmente dirigidos al arrendatario. Exacto. Entonces, hay una complejidad de por medio en revisar todos los contratos que tenga la empresa. Tú lo has mencionado, no únicamente una empresa, digamos, de un nivel de ingresos considerada como una mediana empresa. Hay empresas muy grandes que tienen sucursales, que tienen diferentes unidades de negocio en diferentes provincias. Imagínate analizar los contratos de toda una corporación que tenga diferentes puntos de territorio peruano. Es sumamente complejo. Imagínate, el impacto ha sido grande, por ejemplo, imagínate una cadena de farmacias, ¿no? Una cadena de restaurantes de comida rápida, o como bien dices tú, empresas que tienen operaciones descentralizadas en todo el país, ¿no? A veces estoy alquilando un depósito, a veces estoy alquilando maquinaria. Entonces,
Hay contratos cortos, contratos más largos. A veces ocurre, nosotros hemos llegado a ver casos para mineras grandes, ¿no? Entonces, hablando de un universo de varias centenas de contratos, ¿no? Y a veces te das con la sorpresa que no hay un área que centralice los contratos. Normalmente es el área legal. Normalmente es el área legal, pero a veces te das cuenta que, por ejemplo, cuando hay empresas que tienen obras en varios lugares del país, de repente el jefe de obra también tiene algunos contratos que no ha informado. Se vuelve complejo, ¿no? Yo recuerdo que alguna Big Four estuvo vendiendo incluso un paquete para controlar los contratos, ¿no? Para hacer un control apropiado. Porque incluso también, eso es otro tema que te vas a encontrar mucho, cuando hay demasiados contratos a veces se empiezan a vencer y hay prórrogas quizás implícitas pero no están formalizadas. Y esta NIF 16 es muy relevante el tema que existe un contrato vigente. Si el contrato no está vigente es más difícil decir que tengo un derecho de uso. Porque no hay algo que lo ampare. Podría ser hasta un ocupador precario, uno no sabe. Carlos, con respecto al tema tributario, ahora permíteme conocer tu postura, tus opiniones acerca de los impactos tributarios de las dos normas que hemos comentado, de la NIF 15 y de la NIF 16. De la NIF 15 sabemos que tenemos la ley del impuesto a la renta. La autoridad aquí en el Perú ha publicado últimamente un decreto legislativo, el 1425, que establece unos criterios de devengo para reconocimiento de ingresos, y la misma norma tributaria hace mención a la NIF 15. Tu comentario, por favor. Sí, ahí por ejemplo entiendo, me corrige porque no soy tributarista, que hace mención a la NIF 15 de un año específico, ¿no es cierto? Y creo que me parece una muy acertada decisión, porque puede cambiar después la norma, puede haber una actualización. Porque mira, para que tengas una idea, empezaron el FASB estadounidense, el emisor de las normas estadounidenses, y el IASB, el emisor de las NIF, estuvieron consensuados al 99.9. Pero ahora con el avance del tiempo ya han estado diferenciándose en algunas cosas, porque empiezan a salir complejidades, ¿no? Entonces ya no están, siguen estando bien cercanos, pero empiezan a haber ciertos temas específicos que de repente el FASB los trata de una manera, el IASB los trata de otra, ¿no? Entonces, creo que hicieron bien en decir la norma es de tal año. Creo que es una buena idea. Ahora, eso también implica que se tiene que conocer bien la NIF 15. Y muchos, ¿no? Y esto entiendo que es para la prestación de bienes, ¿no es cierto? Perdón, está hablando la venta de bienes. No, prestación de servicios es otro criterio que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que la NIF 15 tiene muy buenas pautas que una empresa, si la sigue apropiadamente, va a poder reconocer el ingreso bien y va a estar tranquilo también con la SUNAT, ¿no? Donde creo que hay más complejidades es el tema de prestación de servicios, ¿no? Ahí yo tengo pendiente una investigación de eso, ¿no? Yo en un momento me puse a investigar lo que era transferencia de riesgos y beneficios versus transferencia de control, ¿no? Incluso publiqué un trabajo en el IPIDET donde traté el tema, ¿no? Y creo que las cosas están más claras, ¿no? Y hay un devengo tributario que se asemeja bastante tomando como referencia NIF 15 para venta de bienes, pero en prestación de servicios creo que hay más cosas, ¿no? Esto de tracto sucesivo, cómo se mide el grado de avance, es complejo. Incluso en NIF 15 muchas compañías todavía tienen dificultades para aplicarla bien. Entonces tu recomendación va a que la persona responsable de realizar la liquidación del impuesto a la renta empresarial tiene que conocer la NIF 15 para poder realizar las conciliaciones pertinentes, sí, a la luz de la ley del impuesto a la renta. Sí, tiene que capacitarse en ese tema. Por supuesto. ¿No? Lo bueno es que en el mercado, están las universidades o algunos institutos, hay muy buenos cursos de esta norma. Y es una norma que uno, si la sigue, le empieza a entender, tiene una lógica clara que se puede aplicar. No es una norma esotérica como puede ser instrumentos financieros, por ejemplo, no una norma que es tan difícil, ¿no? Cuando te toca derivados, ¿no? O incluso la pérdida esperada, que en muchas empresas se ha hecho muy complejo de entender, ¿no? Yo creo que la NIF 15 es mucho más entendible y digerible, ¿no? Entonces, ya lo que resta es capacitarse. Esa es la responsabilidad, sí, capacitarse. Sí. La NIF 16 y el impacto tributario. Tú lo has dicho, no eres tributarista, tú eres amante de la contabilidad pura y dura. Sin embargo, tus opiniones también van a ser muy importantes para nuestros amigos que nos escuchan en la plataforma. Muchos se han preguntado, ¿cómo realizo el cálculo del ITAN? ¿La depreciación del activo por derecho de uso es deducible o no? Sobre esas inquietudes que tienen los contribuyentes y las empresas, ¿cuál es tu punto de vista sobre el impacto tributario de la NIF 16?
Bueno, en realidad la NIF 16 genera, hablando de la perspectiva de los arrendatarios, ¿no? La NIF 16 genera un activo y un pasivo que no tienen efectos tributarios, porque la vía va por otro lado, ¿no? Entonces, estos activos pasivos han generado un diferido que tengo que controlar. Pero el resto, entiendo que debería dejarme llevar por el cronograma, la cuota que cae, que vence, no tengo el problema del interés implícito, no tengo el problema de lo que es la linealización de cuotas, porque es importante, ¿no? De la perspectiva digamos, esto ya es para un arrendador, ¿no? Pero la perspectiva de un arrendador, por ejemplo, yo puedo cobrar $100 el primer mes, el primer año, por ejemplo, 120 el segundo, 180 el tercero, ¿no? Y el ingreso legal, vamos a decirlo así, es el que está pactado en el contrato, pero la norma contable dice, no, tú haces un P por Q y linealizas todo, de manera tal que el ingreso sea flat, ¿no? Entonces, eso algunos no lo entienden, eso puede generar, por ejemplo, algún tipo de reparo, ¿no? Pero para mí, digamos, siguen vías distintas, no soy tributarista. El mayor problema que he tenido es en el control del diferido de algunas empresas, ¿no? Sí. Hay un amigo de la plataforma Gestionando Negocios que nos escribe y nos dice, pregúntele a Carlos Valle este caso especial. ¿Ya? Él tiene un contrato de arrendamiento, pero la contraprestación está supeditada a un porcentaje de la utilidad que refleje en su balance, en su estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? A un semestre. ¿Él es el arrendador o arrendatario? Él es el arrendatario. El arrendador han firmado un acuerdo, te alquilo toda esta planta, pero la contraprestación, la merced conductiva, depende de que haya un resultado o no. Ahí está. O sea, de alguna manera depende de cierto rendimiento o desempeño. Ya, ese es un caso importante. Te decía que hace un ratito que habían dos excepciones para no reconocer un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, ¿no? Una era cuando el contrato tiene una duración con renovaciones y todo menor a hasta 12 meses, o sea, hasta un año. Que algunos, para tratar de sacarle la vuelta a la norma, lo renuevan y lo renuevan, eso no, pues eso es una continuación, ¿no? Entonces, eso no vale. La otra tiene que ver con cuando el bien es un bien menor. Por ejemplo, arrendamiento de laptops, ¿no? Y se sugiere un monto, ¿no? Que las empresas lo tienen que definir, pero Elías bien mencionó, ponte $5.000 valor nuevo del bien, ¿no? Si son 50 laptops, supera los 5.000. No, es bien por bien. Bien por bien. Sí. Ítem por ítem. Sí, o sea, eso quiere decir que, o sea, es lo mismo que tengas un arrendamiento operativo, digamos, de 100 laptops como de 1.000. Es ítem por ítem. Claro, pero esas son las excepciones explícitas. Para mí la que tú estás mencionando es implícita. ¿Es una postura personal o es...? No, porque hay un párrafo ahí en la norma que dice que cuando tú no puedes medir el derecho de uso, tienes una total incertidumbre porque todo el componente es variable, entonces no deberías de reconocerlo. Y en este caso tú no sabes el rendimiento que va a haber, ¿no? Una cosa es que tú puedas tener un componente contingente o variable, ¿no? Y otra que todo tu pago por arrendamiento pueda ser absolutamente variable, podría ser 0, como podría ser 200.000. Entonces, ¿cómo haces para medirlo? Entonces, yo he visto casos así, en los cuales todo basado en el rendimiento que podía tener el activo, la demanda que podría tener el activo, y en esos casos no se ha reconocido. No se aplica la ley 16. Hasta que no se pueda medir confiablemente ese derecho de uso, no debería de aplicar. No podría medirlo. Importante esa respuesta que has dado ante la consulta de un seguidor de Gestionando Negocios. Estimado Carlos, para finalizar y te agradecemos infinitamente tu tiempo. Me gusta estar acá. ¿Cuáles son los retos para las empresas de la NIF S1 y S2? ¿Entró en vigencia a partir de este año? Estamos ahí en un tema, cada jurisdicción tiene para aprobarlo, ¿no? Hay países que ya están aprobando, acá en el Perú todavía estamos estudiando algunos temas, pero digamos que es importante su seguimiento. ¿A qué voy con esto? Con el correr del tiempo el tema ambiental se ha vuelto cada vez más trascendente, ¿no? No solo estamos viendo los temas climáticos que ya nos afectan a nosotros, y digamos en todo el mundo hay problemas, entonces ya la comunidad de negocios y los stakeholders en general le ponen mucho énfasis a cómo la empresa contribuye a mitigar estos temas. Entonces estas normas, hay la fundación IFRS, digamos que es la que emite las NIF, se ha creado otro ente que es el ISSB, que tiene la misma jerarquía. Y este ente va a emitir,
¿no? A futuro estas normas de sostenibilidad, ¿no? Que aplican no solamente para NIF, sino para cualquier GAP, pero que buscan esta interconexión con lo que se revele. Entonces, son importantísimas porque me van a implicar revelaciones adicionales, ¿no? Cómo la empresa gestiona, habla la norma de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Cuantificables? Sí, porque te van a pedir en ciertos casos métricas. Y ahí es donde estoy viendo que digamos, la comunidad de negocios, los mismos profesionales contables, como que todavía no aterrizan en el tema, ¿no? ¿Cuál es tu métrica para medir, por ejemplo, tu ahorro de agua o la huella de carbono de la empresa, ¿no? Tu consumo inútil de energía, o de repente los plásticos, por ejemplo? A veces hablamos de muchas cosas, pero hay empresas que el plástico demora o es a veces indestructible, es muy contaminante el plástico. Se han creado impuestos a la bolsa de plástico y una serie de cosas, ¿no? Pero luego uno va al supermercado y el queso te lo venden en tajadas que están separadas, una por una lámina de plástico. O sea, el efecto contaminante de eso es terrible, ¿no? Entonces, una empresa que dice, yo protejo el medio ambiente y tiene lamentablemente envases de este tipo, está un poquito... de plástico. Ya, ese es biodegradable, hasta donde entiendo, ¿no? No creo que lleguemos a la... Y eso también hay un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces la medición tiene que tener en cuenta la externalidad. En ese libro que tienes ahí, justo trato el tema ambiental, pero no toco ese 1 y ese 2, a propósito, porque quería hablar un poco de doctrina, no de hablar de este estándar, porque va a ser superado en un par de años. Mejor es hablarle de la doctrina. Entonces, el concepto, por ejemplo, a veces se dice, bueno, vamos a promover que se usen combustibles biodegradables. Entonces, utilizo ciertos aceites vegetales como un componente digamos, del combustible para los autos. Muy bien, eso suena bonito, pero a costa de eso termino deforestando hectáreas de bosque, ¿no? Que representan un daño severo, la extinción de algunas especies y además una menor cantidad del pulmón que puede tener el mundo, que son los árboles. Entonces, eso no es algo favorable al medio ambiente, ¿no? Entonces, yo por ahí he visto un concepto que se llama economía azul, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo manejas los residuos, ¿no? Cómo gestionan los residuos. Hay casos importantes, por ejemplo, estaba leyendo, rememorando algunas cosas que decía ahí. Por ejemplo, cuando tú explotas café, la biomasa que se pierde es más o menos del orden del 90 y tantos %. Que no se utiliza, se pierde. Entonces, ¿cómo gestionas ese residuo, no? Por ahí también hay empresas que han estado adquiriendo el aceite que utilizan ciertos restaurantes para las frituras. Entonces, el éxito está en hacer cadenas que gestionen los residuos y los vuelvan a ser útiles en el mercado. Entonces, ahí sí va a haber efectos compensatorios, porque las externalidades son los que muchas buenas intenciones las destrozan. Y por eso te digo, entonces, yo estoy diciendo que estoy contribuyendo a preservar el medio ambiente porque fabrico biocombustibles, pero al final, si estoy deforestando indirectamente, no hay un beneficio. Entonces, S1, S2 hablan de, hay empresas que netamente tienen un compromiso ambiental porque contribuyen con la contaminación, pero hay otras también que tienen oportunidades, en el sentido de que puedo generar, por ejemplo, energía renovable, ¿no? Hay mucho, ahorita por ejemplo el IASB está revisando los contratos de lo que se llaman los Power Purchase Agreements, de lo que son los contratos de venta de energía, porque a raíz de las modalidades que ha habido en energía eólica, energía solar, se han creado varias modalidades, ¿no? de forma de transferencia. Entonces la discusión es si hay un derivado implícito o no, cómo se debe tratar, ¿no? Revisando un poco de legislación extranjera, la legislación española establece incentivos tributarios para aquellas empresas que instalan paneles solares en los techos de las naves de las empresas, allá lo llaman naves, no lo llaman plantas, de las viviendas, y otorgan esos incentivos tributarios. ¿Crees tú que se debe de replicar ese tipo de incentivos tributarios aquí en el Perú? Aquella empresa que tiene energía limpia, energías renovables, que no contamina, ¿darle incentivos tributarios? Sí, yo creo que todo lo que contribuye a generar energía renovable es lo mejor que pueda haber, ¿no? Pero yo insistiría mucho en aquellas empresas que ayudan a gestionar los residuos, esas también tienen un incentivo importante. Porque mucho el tema contaminante de la externalidad negativa está ahí, ¿no?
y se desperdician a veces muchas cosas. Economía circular. Economía circular, creo que va por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí deberíamos de darle un enfoque más fuerte, ¿no? No soy especialista en ese tema. En algunos foros se está discutiendo la conveniencia de los impuestos. Todo lo que favorezca cualquier iniciativa ambiental es bienvenida, ¿no? Y por último, Carlos, la contabilidad ambiental. Uh-huh. Yo recuerdo que un profesor decía, aprovechen que el futuro es la contabilidad ambiental, estudien los impactos ecológicos. ¿Realmente en las facultades de la universidad se enseña ese curso? Que yo sepa, no. Al menos en nuestro medio. No tengo acceso a toda la información de las universidades, de repente estoy cometiendo alguna omisión importante, pero sí considero de que debería ser un tema de investigación. Pero un tema de investigación realmente de tocar casos concretos, ¿no? Como te digo, ¿cómo debería medir mi empresa las métricas? Yo creo que era un gran reto en el desarrollo de métricas. Porque, por ejemplo, estas normas S1, S2 hablan de métricas que son transversales, métricas que son de la industria y métricas que son específicas de la entidad. Estas, por ejemplo, son muy ricas, ¿no? Para poderlo ver. Y el tema de contabilidad ambiental también tenemos que irnos a un enfoque de salir más allá de lo que puede decir el IASB, de lo que puede decir el FASB estadounidense o la misma SMB, sino investigar, ¿no? Y ver, por ejemplo, conceptos como entropía, conceptos como externalidad, ¿no? En entropía, por ejemplo, hay un científico que escribió unos libros muy buenos, es Nicolás Georgescu-Roegen, rumano-estadounidense, si no me equivoco, o algo así, que ha escrito La entropía del proceso económico, ¿no? Y ve cómo las empresas, de alguna manera, toman recursos de la naturaleza, pero usan la naturaleza como un vertedero y la van degradando, ¿no? Después, incluso hay temas interesantísimos, ¿no? Hay un libro en el cual se hablan de ciertos precursores de la contabilidad ambiental, y había uno que era un señor, si no creo que era ucraniano, Sergei Podolinsky se llamaba, o algo así. Y él estudiaba, por ejemplo, el caso hacía un modelo de contabilidad energética, ¿no? Y decía, bueno, la energía en realidad el hombre no la crea, la toma de la naturaleza, ¿no? La energía, el principal soporte de la energía es el sol. El sol que hace que las plantas hagan fotosíntesis y eso genera a su vez alimentos. Que esas plantas también cuando se descomponen con los procesos geológicos se vuelven combustible fósil, ¿no? Entonces empieza a ver cómo se va canalizando la energía, ¿no? Y da una definición interesante de trabajo. Dice, trabajo es algo así, ¿no? Es algo que contribuye a generar más energía útil, ¿no? A optimizar el uso de energía. Entonces te van creando conceptos que te van desafiando, ¿no? Y otra cosa, la perspectiva que tienen S1 y S2 es la perspectiva de la empresa, ¿no? El perjuicio ambiental para la empresa puede ser la multa que pueda tener, pero la externalidad puede ir más allá. La contaminación puede generar, ¿no? Por ejemplo, por temas, enfermedades por emisiones nocivas, pueden generar personas a futuro con daños en los pulmones, algún tema de salud, etc. Entonces, eso no está medido. Y el reto, en mi opinión, está en medir eso. La externalidad, no los impactos en la solamente finanza de las empresas, claro, sino... Claro. Probablemente estamos hablando de otro modelo de contabilidad, eso sale más allá de lo que estamos, de lo técnico en este momento, pero creo que la emergencia ambiental nos va a llevar a ese tipo de retos y más bien las personas jóvenes, los investigadores, deberían ir por esa vertiente, de manera tal que digamos, los estados financieros permitan en algunos casos decir, una empresa puede ser muy rentable, ¿no? Generar incluso externalidades positivas para el entorno porque genera, no sé, trabajos secundarios, fuentes, ¿no? de ingresos para la población, pero también tiene un compromiso importante porque de repente está degradando un ecosistema o ha contribuido a que la biodiversidad se reduzca, ¿no? O ha sido culpable de la extinción de una lengua amazónica por algún tema de no haber cuidado a los pueblos originarios. Esos temas son muy, muy trascendentes y lo van a hacer a futuro. Eso es lo que se viene. Vamos por ahí, ¿no? Creo. Sí. Muy bien. Hemos escuchado a Carlos Valle Larrea. Ustedes han podido verificar su sapiencia en todo el tema de la contabilidad y también no únicamente en la contabilidad, sino también en temas importantes del medio ambiente. Carlos, quisiera por favor que nos digas en dónde te ubicamos, tus redes sociales, contactos de Antud Advisor, tus servicios, por favor. Bueno, nuestra firma es una firma que ya tiene 5 años en el mercado, la fundamos con Cristian Privat.
y tenemos ya una gama de servicios de distintos tipos. Nos pueden ubicar en redes, somos especialistas en lo que son contabilidad, tributación, precio de transferencia, valorizaciones y esos temas. Y también estamos desarrollando el tema de sostenibilidad también, de a poco, ¿no? Porque definitivamente va a haber mucha demanda en los próximos años para la profesión en esos campos, ¿no? Muy bien, amigos, ustedes aquí en la pantalla pueden ver la página web de Antut Advisor y también la dirección electrónica de Carlos Valle Larrea, quien es socio principal en esa firma. Así que, estimado Carlos, te agradecemos mucho habernos acompañado en este espacio. Tus consejos, tus puntos de vista, tu postura van a ser muy útiles para todos nuestros amigos que nos siguen, no únicamente profesionales, sino también estudiantes que tienen como tu persona como referente. Mi admiración y mi respeto, doctor. No, un gusto. Muchas gracias por la invitación y cuando quieras podemos seguir conversando estos temas. Hasta en otra oportunidad. Les invitamos también a seguirnos en nuestra página web, canal de YouTube, Facebook y LinkedIn como Gestionando Negocios, su servidor Juan Bautista López, contador público colegiado. Gracias.